¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a Camino de Vida. Con este programa queremos llevar a cada uno de ustedes un mensaje evangelizador de la Iglesia Católica. No podemos empezar sin antes hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas de poder compartir tu palabra, poder expresar todo lo que tú quieres en este programa, Señor. Bendice a las personas que lo van a ver, bendice a nuestros familiares y a la iglesia en general. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Empezamos! Saski, en algunas iglesias hemos visto algunas piletas que tienen agua. ¿Tú sabes qué significa eso? No, cuéntame, por favor. Ese es un sacramental. A continuación, en nuestro espacio Despejando Dudas, vamos a conocer un poquito más de lo que son los sacramentales. Los sacramentales en la Iglesia Católica son signos sagrados que se parecen a los sacramentos, pero no lo son. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo de la manera que lo hacen los sacramentos, pero disponen a los fieles a recibirla y a cooperar con ella. Los sacramentales incluyen una variedad de objetos, gestos, rituales y oraciones. Entre los principales sacramentales permitidos por nuestra Santa Iglesia tenemos las bendiciones, que pueden ser de personas, lugares, objetos y alimentos. Se realizan a través de oraciones y gestos litúrgicos. Se puede bendecir, por ejemplo, casas, vehículos, alimentos, objetos religiosos y entre ellos cruces, rosarios, medallas. Las consagraciones y dedicaciones. Podemos consagrarnos a la Virgen María, al corazón de Jesús, entre otros. También podemos dedicar una iglesia como la Virgen del Perpetuo Socorro, un altar a la misma o algún santo en algún lugar de nuestra casa, centro de trabajo o institución. El exorcismo también es un sacramental permitido por la Iglesia. Para un exorcismo menor se emplean oraciones para librar del mal a la persona. Pero en casos extremos de exorcismos mayores, donde se debe emplear rituales especiales para expulsar demonios, estos deben ser realizados por un sacerdote autorizado. La Iglesia Católica permite una variedad de sacramentales. Entre ellos tenemos medallas y escapularios, el agua bendita para bendecir personas y objetos, las cenizas, usadas en el miércoles de ceniza para recordar penitencia y la fragilidad humana. Las ramas de palma, utilizadas en el Domingo de Ramos para recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Las velas benditas, utilizadas en altares y en diversas ceremonias como la fiesta de la Candelaria y durante la Pascua. El incienso, en ceremonias litúrgicas para simbolizar la oración que asciende a Dios. Los santos óleos, que principalmente se usan en sacramentos como la unción de los enfermos y la confirmación, también se pueden usar en contextos no sacramentales para bendecir. Las cruces y crucifijos que se bendicen y se usan para protección y devoción. También los rituales y oraciones de devoción como el Santo Rosario, las novenas, el Vía Crucis en las estaciones de la Cruz en Semana Santa. Todos estos sacramentales ayudan a los fieles a vivir una vida de oración y santidad, recordando su relación con Dios en su vida cotidiana. Este mes de julio se recuerda a la Virgen del Carmen. Hemos preparado un informe especial.
El origen de la devoción a la Virgen del Carmen se remonta al siglo XIII con la Orden del Carmen, fundada en el Monte Carmelo, en la actual Israel. Esta orden de ermitaños se estableció en el Monte Carmelo en el siglo XII, llevando una vida de contemplación. En el año 1251, el entonces superior general de la Orden del Carmen, San Simón Stott, experimentó una visión en la que la Virgen María se le apareció sosteniendo un escapulario y le entregó un mensaje de protección y promesa de salvación. El que muriere con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. Luego la Virgen del Carmen reveló al Papa Juan XXII en el año 1322. Yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. A esta promesa se le conoce con el nombre de privilegio sabatino. El escapulario de la Virgen del Carmen es un objeto devocional y distintivo asociado a la devoción mariana de la Virgen del Carmen y es considerado un símbolo de consagración y protección. Por ello, aquellos que lo llevan consigo son reconocidos como miembros de la familia carmelita y se benefician de las promesas y bendiciones asociadas a la devoción a la Virgen del Carmen. El escapulario no es un amuleto, es un sacramental y no consiste solo con portarlo, pues debe haber una coherencia en la vida cristiana para que se haga posible esa promesa. Un detalle muy importante es que el escapulario uno por sí solo no puede ponerse, sino que tiene que ser impuesto por un sacerdote, porque es un sacramental. El escapulario de la Virgen del Carmen es un recordatorio tangible de la presencia y de la protección materna de la Virgen María en la vida de los creyentes. Es un símbolo de fe, esperanza y amor que inspira a los devotos a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a confiar en la intercesión de María en su camino espiritual. La Virgen del Carmen es una de las advocaciones marianas más veneradas en el mundo católico y es celebrada anualmente cada 16 de julio. En este día se rinde homenaje a la Virgen María en su papel de protectora de los marineros y navegantes, quienes la llaman Stella Maris, estrella del mar, así como de todos aquellos que enfrentan peligros en el mar y buscan su intercesión. En el Perú, la Virgen del Carmen es considerada patrona del criollismo y de muchas instituciones civiles y religiosas, así como de varias comunidades, lugares y ciudades del país. En nuestra ciudad de Trujillo tenemos el monasterio El Carmen, fundado en 1724, que alberga actualmente a las monjas carmelitas y están bajo la orden religiosa carmelita de Santa Teresa de Jesús. El monasterio custodia valiosas colecciones de arte sacro colonial de los siglos XVIII y XIX y el templo aún mantiene sus vistosos retablos de estilo barroco en pan de oro. Las monjas carmelitas han consagrado su vida a la oración, los estudios religiosos y ayudar a los más necesitados de la sociedad. Su vida contemplativa dedicada al Señor se acoge a una serie de reglas como el celibato, la obediencia, la pobreza y en algunos casos el aislamiento total de la vida civil, conocida como clausura. Ellas rezan y piden por nosotros siguiendo el ejemplo de Santa Teresa de Jesús y bajo el manto y protección de la Virgen del Carmen. Santísima Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Ahora nuestro segmento, Nuestra Iglesia Local. Nuestra comunidad parroquial celebró un aniversario más de vida y como cada año se desarrolló un programa especial en honor a nuestra Madre Patrona. Los fieles participaron en la adoración, procesión y bendición con el Santísimo Sacramento. También de celebraciones eucarísticas, seguida de noches artísticas, en donde los diversos grupos y público asistente rindió homenaje a la Madre de Dios. Para el día central se desarrolló el Rosario de la Luz en los exteriores del templo. Dios te salve María,
gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Nuestro párroco, Reverendo Padre Vicente Quintero Díaz, pidió por nuestra iglesia, por su renovación y conversión en el camino de la salvación, y esta sea luz para todos los pueblos. Oremos también por toda la iglesia. Pidamos al Señor se renueve en el encuentro y comunión con Cristo. Se renueve en la verdadera conversión. Se renueve en el verdadero camino de la salvación. Que la iglesia sea, como Dios quiere, luz para todos los pueblos, señal de Dios para todos los hombres. Dios quiere que la iglesia sea la que señala y realiza el camino de la salvación y de la vida en plena historia del mundo. La iglesia es una comunión, una comunidad. La iglesia no es un elemento de nada, es una comunidad y debe mostrar la unidad de todos en la oración, en el servicio y en la predicación y en el servicio a toda la humanidad, porque la iglesia como Cristo es servidora de todos los hombres, empezando por la realidad de todos los fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en el corazón, en silencio, hagamos una acción de gracias, Señor, y a la Virgen María, que nos acompañe, que nos consagre a todos para estar en el camino de la salvación. Que el camino de la salvación no sea para nosotros una carga, que todos gocemos del camino de la salvación. Seguidamente se celebró la Santa Eucaristía en acción de gracias a nuestra patrona. Gracias a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por permitirnos ser parte de esta comunidad. Te rogamos nos sigas cuidando y protegiendo, al igual que a nuestro sacerdote, para seguir llevando nuestra fe y nuestra esperanza en tu amado Hijo. La comunidad parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro invita a todos sus fieles a visitar y acompañar a Cristo Jesús expuesto en la Sagrada Eucaristía, quien amorosa y fielmente espera por nosotros todos los días en la capilla de adoración. Los informes sobre horarios e inscripciones se realizan en la Secretaría Parroquial. No perdamos esta oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. No lo abandonemos. Todos debemos comprometernos con fe y acompañar al Señor. Cristo Eucaristía nos espera. A nuestra iglesia siempre se le cuestiona el tema de los santos y la santidad. Y justamente en nuestro segmento Defiende tu fe, vamos a demostrar con la Biblia este tema. Veamos. Todos estamos llamados a la santidad. Nuestra iglesia es cuestionada por el tema de los santos y la santidad. Sin embargo, hay citas bíblicas que pueden respaldar el hecho de que nosotros
tengamos la figura de los santos dentro de nuestra iglesia. A continuación vamos a ver algunas citas bíblicas que corroboran la santidad dentro de la iglesia. Vamos a ver a continuación en el Antiguo Testamento, en Levíticos 19:2, por ejemplo, dice, el Señor Dios Yahvé dice, sed santos porque yo Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Nos invita a la santidad. Ya desde el Antiguo Testamento, Él invita al pueblo hebreo a que sean santos. En el Nuevo Testamento, también puedes leer, a ver, hermana. Así es, en 1 de Pedro 15:16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Otra vez el Señor nos invita a ser santos, a vivir como un santo porque Él es santo. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor. Eso quiere decir que el Señor nos está llamando constantemente a vivir una vida de santidad. Claro. A alejarnos del pecado. Y en ese caminar podemos ir comprendiendo y entendiendo su mensaje. Todos somos llamados a la santidad. En Hebreos 12:14 también nos invita el Señor, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nuevamente nos invita a ser santos, a continuar y a seguir siendo esos instrumentos de Dios en el mundo. Caminando siempre, ¿no? Tratando de seguirlo. Vamos a cometer errores, hermanos, sí. Claro. De repente en el caminar, como lo hicieron los apóstoles, van a tener momentos en los que van a pensar de que quizás ya no puedo acercarme al Señor. Todo lo contrario, ¿verdad? Exacto. Dentro de la iglesia tenemos la figura de los santos, no porque nunca han pecado. Por el contrario, es porque si hubiesen pecado, se han reconciliado con el Señor a través del sacramento de la reconciliación y siguen adelante en el camino, ¿no? Siguen adelante en el camino y por influjo del Señor han podido lograr aquellas cosas que el Señor espera de ti. Dios espera mucho de ti. Por ejemplo, San Agustín, que hablábamos hace un momento, él tenía una vida muy desordenada, ¿no? Pero llega un momento y se encuentra con el Señor y cambia. Y cambia su vida. Y ese es justamente cuando empiezas a vivir con el Señor, a estar con el Señor. Y dentro de su iglesia hay un cambio de vida. Exacto. Vamos a ver otro pasaje bíblico. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez nos llama el Señor a ser santos, pero no de una manera confusa, sino de una manera racional, pensante, ¿no? Eso es lo que el Señor nos llama y lo que nosotros venimos por 2000 años dentro de la iglesia practicando, o sea, la santidad. Hay que escuchar siempre la voz del Señor que está en la Biblia, eso se puede corroborar para quienes todavía tienen duda con respecto a este tema. Y habla del cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo, si dejamos abrirnos paso al Señor, va a habitar el Espíritu Santo y el cuerpo es justamente lo que tú tienes que cuidar. Ahora hay mucho desperdicio de temas que van más allá y que están diciéndole a los jóvenes que vivan su vida libre. Entonces, creo que ahí también nos llama a cuidarnos. Claro, exactamente, hermano. En Colosenses 3:12, hermana, ¿puedes leer, por favor, para ver qué nos dice? Claro, nos dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos llama a vestirnos, es decir, a recibir de Dios aquello que Él nos quiere regalar. Y nuevamente, todos los santos dentro de la iglesia se han revestido de todo esto, de humildad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. La santidad nos llama a eso. Que no es una vida fácil, que va a haber tropiezos, pero siempre ligados al Señor, estando siempre con Él, vamos a seguir su camino. Y por eso hay hermanos que han logrado la santidad. Exacto. Y
Por último, vamos a ver en Apocalipsis 8:5, ¿qué nos dice el apóstol Juan? En Apocalipsis dice lo siguiente: cuando tomó el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuevamente aparece los santos. Y en este caso, estos santos son la oración de todo el pueblo de Dios, que pone esas oraciones en presencia de Dios, y los ángeles en este caso llevan esas oraciones hacia Dios, ¿no? Claro, qué importante es la oración de todas las comunidades, ¿no? Que están pidiendo, que están perseverando, que continúan en el caminar del Señor. Unos los llaman de diferentes maneras, uno para evangelizar, otro para ser misioneros, otro para trabajar con niños, otros para cantar en los hospitales, y es el trabajo de la iglesia permanentemente. Exacto. Entonces, pero en particular, mira, en este pasaje dice de las oraciones de los santos. Quiere decir que esas oraciones que son puras, como el incienso que sube al cielo, esas oraciones puras de los santos son las que agradan a Dios. Entonces nosotros debemos en todo momento tratar, intentar, esforzarnos. ¿Para qué? Para ser santos, para vivir como Dios quiere, y después ya gozar de su presencia, ¿no? Pero nos llama siempre a ser santos. Cada vez que tengamos la oportunidad, acerquémonos al Señor, en la iglesia, en el templo, siempre está expuesto nuestro Señor, y tratemos de orar. Y oración no solamente es ponernos a rezar, oración también es trabajar para el Señor, haciendo obras, ¿verdad? Exacto. Hemos visto, hermanos, algunos pasajes bíblicos donde podemos ver que el Señor quiere que seamos santos y nos llama a ser santos. Vivamos siempre al lado de Él, en compañía de Él, de su iglesia, y sigamos este caminar de santidad, porque Cristo nos llama a la santidad. Y recuerden, la santidad es hacer la voluntad de Dios. En nuestro segmento A la Luz de la Verdad, el Padre Vicente Quintero Díaz nos explicará y nos hablará acerca de las imágenes y la idolatría. Veamos. Estamos con el reverendo Padre Vicente Quintero Díaz, y en esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para nosotros, es la idolatría y las imágenes. ¿Es malo tener imágenes en la iglesia? Lo malo no está en que haya imágenes. Claro. Eso no es lo malo. Lo malo es que yo piense que en una imagen está la divinidad. Eso sí, después es una perversión de la mente. Hacer que una imagen esté. Ahora, la única revelación de Dios está en la Santa Escritura. Es la única palabra, está la única revelación, está la única manifestación de Dios. La manifestación de Dios es que en la naturaleza humana de Jesucristo se revela la divinidad del Hijo eterno de Dios. Y ese es Dios. Y por tener naturaleza humana, Él tiene una imagen. Y podemos representar la imagen de Cristo. En la imagen de Cristo siempre hay una referencia a su divinidad. Y hay una referencia a que esa divinidad se ha hecho carne en una persona humana, como es natural. El Señor no viene a mostrarse como un astronauta que cae del cielo nada más. No, entra en un proceso de humanización para poder estar con nosotros. Entonces, esa realidad es imagen, pero no es idolátrica.
porque representa al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Dios. Y Dios no es un ídolo, es la divinidad. Entonces es lo que pertenece a la adoración de Dios. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es adorar un Dios que no es Dios. ¿Cuándo se podría considerar idolatría? ¿Cuándo hay idolatría? Hay idolatría cuando una cosa natural de ese mundo yo la comparo o la proyecto como si fuera Dios. Entonces eso es lo que es idolatría. Adorar una cosa, un objeto de la tierra como si fuera Dios. Entonces ahí está mi confusión y ahí está mi mala interpretación que yo hago de las cosas. Ahora, los ídolos son las invocaciones que hacen las religiones o las otras religiones de su Dios y lo representan ellos a su manera, pero generalmente son como representaciones subjetivas del hombre. Las personas que cuestionan a la iglesia por sus imágenes dicen que la Biblia las prohíbe. ¿Qué les diría? Pero además la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si fuese malo ya, ahí nomás ya. Entonces no utilizaría la palabra. No, pues porque la Biblia dice que el hombre es imagen de Dios. Y si Jesús es hijo de Dios, con mayor razón es imagen viva de nuestro Padre. Quien me ve a mí, Ve al Padre. ¿por qué la vemos? Porque es imagen. Entonces, ¿cómo podemos hablar del Evangelio? No podríamos hablar del Evangelio. Eso es utilizar los conceptos para afirmar o una ideología que yo tengo o afirmar algo que a mí me parece que yo tengo que afirmar por mi propio gusto. ¿Se puede decir que el hombre de hoy ha creado su propia idolatría? Sí, ¿por qué? Porque yo gasto mi vida en esas cosas. ¿A quién le debes gastar tu vida? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿A tu prestigio? Y eso es lo que hacemos. Yo soy un hombre muy importante y entonces paso toda mi vida que mi importancia no se vaya a disminuir, sino que crezca. Eso es idolatrarme a mí mismo, ponerme en el centro de mi propia vida. Yo me tengo que poner en Dios, que es el centro de todo y es el centro de mi propia vida. Si yo me pongo como centro de mí mismo, yo me idolatro a mí mismo. ¿Qué lugar tienen las imágenes de los santos en la iglesia? Nosotros reconociendo los que son santos, que participan de Cristo. Nosotros en los santos reconocemos la cristificación del santo. En esa medida tienen un mérito en cuanto los designios y la obra de Cristo, ellos también la están realizando. Ejemplo y testimonio de la gracia. ¿A qué se refieren los términos latría, hiperdulía y dulía? No, la adoración solamente al único Dios. Hiperdulía es una veneración especial a la Madre de Dios. Veneración especial a la Madre de Dios, no es adoración. Y dulía es reconocimiento de la obra divina en los santos. ¿Es malo postrarse ante una imagen? No, desde que sepa de qué se trata. Depende de qué contenido le da uno. Y de hecho, ustedes ven que la gente para saludar a los reyes ha sido una generación. Sí. Es reconocer una grandiosidad en esa persona. ¿Recurrir a la imagen de María o a los santos es pecado? Pues si mismo Dios le dice a la Virgen María que reciba a los hombres como sus hijos, implícitamente está diciendo que acudan a ella como madre. Entonces que la llamen madre, que les preste ayuda, que les ayude a ir a Cristo, porque nosotros no vamos a la Virgen María como si fuera una diosa, sino como la Madre de Dios que nos lleva a Jesucristo. Es una especie de veneración y una oración de que Él nos ayude en todo lo que Él sabe ayudarnos frente a Dios y con la ayuda de todos los otros santos. Y a veces la intercesión es poderosa, porque la gente en la iglesia acepta, por ejemplo, para canonizar a una persona, que nosotros le pidamos a ese santo un favor. Y de pronto
hemos pedido por medio de ese santo un favor, lo tenemos. Entonces, ¿qué decimos? Que la intercesión de ese santo es reconocida por Dios, que está en relación con Dios. Entonces la iglesia dice, sí, si Dios lo reconoce y hace favores por medio de él, entonces vale, todo es de Dios, todo es en Dios, todo es por Dios. ¿Qué mensaje daría a las personas que señalan a la iglesia como idólatra? No, nosotros somos adoradores del Señor que está presente, del Señor que se presenta en la palabra cuando celebramos los misterios de Dios, a Dios que está presente en la Biblia cuando respetamos los hechos que la Biblia narra ahí y que son hechos que el Señor los mantiene en su ser, porque su ser actúa y los hechos de Dios le pertenecen a Él y están presentes siempre en Él y están narrados en la Escritura. Ya, es una cosa. Y ser idólatras es confundir una cosa con Dios y querer adorar en una cosa a Dios o una representación que yo tengo de Dios. El que se presenta por la fe frente a Dios está movido por el Espíritu y por la presencia de Dios. Y toda oración va a la presencia de Dios. No va a un recuerdo, no va a una experiencia simplemente que se queda en la subjetividad, sino va a trascender al Dios que está más allá de nosotros y que está más allá de nosotros, está presente con nosotros, porque yo estaré con usted todos los días hasta el fin. Entonces, nuestra oración, si no estuviera Dios presente, nuestra oración sería un acto de idolatría. Y toda oración sería idolatría. Pero a causa de que Dios está presente y nos fiamos de Dios, y el Espíritu que nos acompaña es el Espíritu de Dios para que podamos orar, entonces hacemos un acto de oración a la presencia de Dios. Obtener a María, nosotros no la confundimos con Dios, sino la llamamos Madre de Dios y una persona que nos puede acercar más a Dios por el poder que tiene, por la relación que tiene con Dios y por el amor que ella nos tiene a nosotros. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y agradeciendo a todas las personas que nos siguen, Vladimir. Sí, esperamos que puedan seguir viéndonos y en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, puedan compartir también estos videos para que más personas puedan escuchar el mensaje de Cristo dentro de nuestra iglesia. Hemos llegado ya al final de nuestro programa agradeciendo a Dios por estos momentos importantes. Vladimir, vamos a empezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estos momentos. Que sea tu Espíritu Santo, el influjo de tu Espíritu, que nos guíe, que nos lleve y que llegue a las personas también que nos ven, para que cada día tu mensaje se multiplique. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia hacia nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en la siguiente edición. ¡Hasta la próxima!